¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición de domingo de Canal Rural Noticias, edición especial en realidad que empezamos ayer sábado con dos destacados deportistas y ahora hoy van a tratar de demostrar si son también destacados economistas. Ayer prometieron mucho, vamos a ver si hoy cumple. Javier Milei y Diego Giacomini ya están con nosotros de nuevo, hacemos la presentación y charlamos con ellos. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 163 años de trayectoria junto al agro. Asegurate contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Agricultores SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Bueno, vamos a ver si es cierto. Yo decía ayer cuando terminamos el programa y se puso calentito, que después de escucharlo a Diego yo lo voto. Si me dice cómo lo va a hacer. Mira, nosotros hemos explicado cómo se hace en varios lugares. Nosotros ya en un libro anterior que escribimos que se llamaba Política Económica contra el Reloj, explicábamos cómo se salía del cepo, cómo se hacía el ajuste fiscal y cómo eso ponía en funcionamiento. ¿Cómo me achica el Estado? ¿Cómo me baja los impuestos? Mira, yo te digo algo. Y podemos hablar de los políticos, pero mirá, primero eso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el nivel de desequilibrio fiscal en Argentina es grosero. Si Argentina este año, entre nación, provincias, municipios y la parte vinculada del Banco Central con las LEVACs, arroja un déficit fiscal consolidado de 11 puntos del PBI. ¿Sí? Mira, la crisis del Rodrigazo en el 75 estalló con 14, la tablita cambiaria en el 82 con 11, en el 89 la hiperinflación de Alfonsín con 8 y lo que tiene que ver la convertibilidad 2001-2002 con 7. Nosotros vamos a 11, ¿sí? En un contexto internacional donde la presidenta de la Reserva Federal anunció que va a empezar a subir las tasas de interés. Eso que dice que si se corta el financiamiento, ¿sí? ¿Sabes qué? Si no bajás el gasto, otra vez sopa, porque vuelve la maquinita, le infleta y le devaluta. Eso también se llama piña. Entonces nosotros no solo estamos haciendo el diagnóstico y explicando la situación, sino que además explicamos cómo se hace. Básicamente lo que nosotros decimos es, tenemos que volver a recuperar el equilibrio fiscal, pero además bajando impuestos. Es decir, esto requiere una drástica caída del gasto público. Las propuestas nuestras básicamente tienen que ver con una eliminación total y absoluta de los subsidios económicos, donde nosotros lo que proponemos, ¿sí?, es toda una recomposición de los marcos contractuales, de modo tal que vos, extendiendo plazos de concesión, reprogramando las inversiones, cambiando la estructura de financiamiento, modificando el management fee, ¿sí?, modificando impuestos futuros, vos le das valor al contrato, con lo cual no tengas que mandar todo el efecto en el precio. Ese es el primer punto. Para ahí. ¿De qué tipo de subsidios? Dame ejemplos para que la gente entienda gas, qué estás hablando. Luz, transporte. Y vos me decís que eso no se va a ir a tarifa. Es que vos lo que podés hacer es aumentarle el valor al contrato, modificando el flujo de fondos en todos estos elementos que te mencioné para que el impacto en tarifa sea muchísimo menor. Fíjate esto, Aranguren lo hizo muy mal, ¿sí? Subió 400% las tarifas el año pasado, ¿sí? O sea que multiplicó por 5 y lo hizo gradual. Nosotros lo hubiéramos hecho de shock, ¿sí? ¿Y sabes cuánto subían el primer año las tarifas? 100% nada más. ¿Sabes qué? Es una cuestión de ponerle cerebro, no una cuestión de hacerlo como una bestia. Lo otro que nosotros también proponemos es eliminar de cuajo, ¿sí?, la obra pública. Básicamente lo que nosotros estamos proponiendo es implementar un sistema de iniciativa privada a la chilena, ¿sí?, pero condimentado con la estructura de way outs de los peruanos, ¿sí?, y con los sistemas de incentivos suizos. Con lo cual, para, por ejemplo, lo que está haciendo ahora con Vialidad. No, porque en realidad el gobierno está aplicando casos de PPP. En realidad lo que nosotros proponemos son los esquemas de ingresos mínimos garantizados. Entonces vos fraccionás una obra y cuando vos cumplís una parte de la obra, lo que hace el gobierno te da una garantía que cubriría básicamente el costo de operación y mantenimiento y la carga financiera. Y en la medida, entonces vos vas con ese instrumento, lo vendés en el mercado, lo usás para seguir financiándote y cuando termina la obra... ¿Vos crees que va a haber interesados en este tipo de inversiones? Mirá, en Chile funciona a la perfección. ¿Vos sabés cuántos... Chile lo viene haciendo desde los 70. ¿Sabés cuántos casos se le ejecutó?
un solo caso, que es el caso del puente del Chacao. Por eso nosotros también proponemos la mejora de los peruanos y además un sistema de incentivos. Eso te permitiría una profunda caída del gasto público y además bajaríamos impuestos sobre el trabajo y eliminaríamos el impuesto a las ganancias reinvertidas. Con eso vos generás un shock de oferta y entonces emprendés un programa de retiro voluntario financiado con un organismo multilateral para hacer los retiros voluntarios y que pasen de ser parásitos a ser gente productiva en el sector privado. Y naturalmente, en la medida que la economía empieza a crecer, también te bajan las necesidades de pagar subsidios sociales. Con lo cual, digamos, en términos dinámicos, de vuelta, con Diego lo hemos simulado en un modelo que se llama Jones-Manueli, ¿sí? Y ¿sabes qué? Hubiéramos empezado a crecer a tasa del 9%. Y si había desequilibrio con la brutal ventana de financiamiento que abrimos, lo podríamos haber cubierto muy fácilmente. ¿Cómo transformás en personas productivas a aquellos que ni siquiera saben ni leer ni escribir? ¿Sabés qué? Cuando, digamos, los incentivos gobiernan todo. Es decir, no hay que subestimar a la gente. Mira, el milagro económico en el mundo arrancó a partir del capitalismo y en esos 200 años la pobreza en el mundo pasó de 95% a 5%. ¿Sabes qué? La gente de hace 200 años vivía mucho peor, comía mucho peor, intelectualmente rendía mucho menos y sin embargo salió. Porque, digamos, pueden salir otros países. ¿Por qué no podemos salir nosotros? ¿Qué? Digamos, nosotros somos estúpidos. Claro, ¿sabes de quién es ese negocio? De los políticos, que crean que la gente no se pueda valorar, que se crean estúpidas y que necesitan del dictador benevolente que los va a sacar. Esa es la gran trampa de los colectivistas para hundirnos en esta miseria. Mira, yo la frase, uniendo y siguiendo con lo que dice Javier, la audiencia, la gente en general, tienen que entender que es un grave error hacer análisis prestando la atención solamente a lo que está sobre la superficie. El buen economista le da mucho más importancia a lo que no se ve y no solamente en el presente, sino en el futuro. Esto está en un libro muy bien explicado de Henry Hazlitt, La lección de economía. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchamos, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Vamos a los números. Los empleados públicos... Espera. Vamos a la pausa primero. Ok, y sigo, pero prometé que sigo con eso. Sí, seguís con eso. Okay. En la pausa se generan números también. No sé si soy claro. Sí, claro, obviamente. Los números que importan, obviamente. Si no podemos seguir. Hacemos la pausa y seguimos con Diego y Javier. Segundo bloque de esta edición de domingo de Canal Rural Noticias con Diego Giacomini y Javier Milei. Te dejo seguir. Mirá, vivimos escuchando a los argentinos que no se puede hacer aquello, no se puede hacer... Tengo 50% de la población que vive en el gobierno, en el Estado. Ahí está, diste en la tecla de lo que voy a hablar. Mirá, en los últimos 15 años... No vive del Estado, vive de los que laburan. Exacto. De los otros. Ahí va. Vive de los que laburan. Vamos. Decir lo que laburamos porque queda mal. El Estado, claro, lo que laburamos. vayamos, aclaro lo que dijo Javier, el Estado no produce riqueza, el Estado le saca riqueza a los que producen la riqueza, desincentivando que produzcan más riqueza para dárselas a los que están en el ejercicio del Estado, creen que es mejor dársela, pero eso lleva a resultados nefastos. ¿Dónde se ven los resultados nefastos? Vamos a los números. Durante los últimos 15 años, durante la era acá, que fue el peor gobierno de la historia de Argentina, los empleados públicos pasaron de 2 millones a 4 millones. Los jubilados pasaron de 4 millones a 8 millones. Los planes sociales pasaron de 150.000 a 4 millones. El Estado hoy en día paga por mes 25 millones de cheques en un país donde vivimos 42 millones de habitantes. Totalmente inviable. La mitad. Ahora, todo eso que ha generado, cuando yo miro la pobreza, estamos redondeando 30%, salvo el fogonazo del 2002, estamos peor que nunca. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta política social, esta política de agrandar el Estado, esta política de cobrar más impuestos para tener más gasto, lo único que genera es impedir que se genere riqueza y genera más pobres. Entonces,
Vamos a los números. Perdóname, y es el negocio de la política. Ahí coincidimos con Y Javier. es el negocio de la política. Hago solo un pie de página, nada más, Sí. validando lo que dice Diego. Mira, en la década del 70 Argentina tenía la mitad de Estado, 5% de pobres y teníamos un PBI per cápita más alto que el de Japón. Con esta mentira y farsa de la justicia social, ¿sí? Duplicamos el Que no es tamaño, nueva en la Argentina, duplicamos ¿no? el Parece que tamaño, no, está no claro, es nueva en claro. la Argentina. Pero duplicamos el tamaño del Estado y sextuplicamos el número de pobres. Los únicos que han progresado en este país son los políticos. Entonces, escúchame, no hay duda de lo que acaba de decir Javier. Cuando miramos las declaraciones juradas de los políticos, nadie ha incrementado tanto su patrimonio como lo que dicen ellos tener, que debe ser seguramente mucho menos de lo que tienen. Entonces, Y no está valores de mercado. y no está valores de mercado. Volviendo a lo que estábamos hablando y nuestras propuestas. Además, como bien dijo Javier y me dejó el puntapié inicial, voy a ser el Darth Vader, el más malo de los dos, ¿no? Acá hay dos cuentas que nadie se quiere meter y hay que meterse. Uno es el empleo público y el otro son las jubilaciones. Sí, las jubilaciones. La mayor estafa del Estado hacia los privados. Empecemos por el empleo público. El empleo público en la segunda administración de Cristina Fernández de Kirchner, en la esfera provincial que presta los servicios públicos, o sea, presta la seguridad, la justicia, la educación y la salud, o sea, los médicos, los maestros, los policías y los jueces son provinciales, el empleo público aumentó a un ritmo de 2% anual. En la esfera nacional, el empleo público no presta ningún servicio público de los esenciales que seguramente Javier y yo quisiéramos que fueran mucho menos prestados por el Estado de lo que son prestados, pero tomemos que presta esos 4 servicios públicos. El Estado nacional no presta ninguno de esos. Ni la educación, ni la salud, ni la justicia, ni la seguridad son nacionales, salvo las universidades y la Policía Federal, que es muy chiquito en términos relativos. Bueno, el empleo público aumentó a un ritmo de promedio anual por año 4%, en una economía que creció 0. Entonces tenemos, redondeando, un crecimiento del empleo público de 20% punta a punta con una economía que creció 0. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que, como decía Javier, el Estado Nacional y no las provincias tienen que empezar con una reducción del empleo público con un programa de retiro voluntario financiado por los organismos internacionales. Después tenemos jubilación. Para ahí. Sí. Vamos a ir por parte. Empleo público. Sí. Ustedes dos reconocieron acá que hablaban con los actuales funcionarios antes de que sean funcionarios. ¿Cuánto bajó en estos 2 años? El empleo público están contentos porque prácticamente no aumentó. Con eso te respondí todo. Sí, pero con las leyes, digo, cómo modificaron los ministerios y todo, el salario promedio subió. Bueno, el salario promedio subió porque... Hoy tenemos muchos más ministros, muchos más secretarios, A ver, subsecretarios. Que Aparte ganan tenemos algunas secretarías como la de las bicicletas. Te cuento. Muy importante, vamos. Te cuento. Eso es cambiar, ¿eh? Las subsecretarías y las secretarías aumentaron 25% en relación a la administración de Cristina. Los ministerios, contando jefatura de gabinete y sus supersecretarios de jefatura de gabinete, son 23. Cuando el país siempre había funcionado con 8 ministerios. O sea, había funcionado más o menos. Con que un tampoco era una tercio. cosa... A ver, Cristina Fernández de Kirchner se había animado a aumentarlo solamente hasta 17. Hoy tenemos 23. A ver, el Estado Nacional tiene que encarar una reestructuración del organigrama del Estado. ¿Para eso tenemos el Ministerio de la Modernización o no? Es uno de los que hay que cerrar antes que nada. De todos. Claro. Bueno, te interrumpí cuando ibas a hablar de los jubilados. Y después, a ver... Pensá que toda gente grande, a lo mejor la que está del otro lado también. Esto es muy importante. Mirá, nunca es dura la verdad. Lo que no tiene es remedio. Entonces, más vale que hagamos el diagnóstico correcto. A ver, dale, Esto dejalo a es Diego muy que te hable a los importante. jubilados. A los jubilados que nos están viendo. Si yo tomo el salario promedio de Argentina de hoy en día, que es 23.000 pesos, y aún
hombre, lo hago aportar desde los 20 hasta los 65, bueno, y acumula todo eso él y lo capitaliza a un rendimiento normal, Javier, del 5% anual, que es un rendimiento promedio histórico. El fondo, digamos, de Noruega rinde 6, así que imagínate lo que tenés. Bueno, desde los 65 hasta los 73, que es la expectativa de vida masculina en Argentina de hoy en día, cobraría una jubilación por mes de $4.000. Si tiene la desgracia de vivir hasta los 80, cobraría $3.200 por mes. Y si tiene la desgracia de vivir hasta los 85, cobraría $2.800 por mes. O sea, esto te refleja la estafa de la jubilación estatal de reparto. Punto número 1. ¿Me dejas que le complemente esto? Es más, yo te lo voy a hacer así. Si vos considerás que la economía creciera a esta tasa modesta que propone el gobierno del 3%, lo voy a poner en los stocks para que te des una idea del tamaño de la estafa. Y lo pones en un instrumento que rinde el 6, que es lo que rinde el fondo que tiene Noruega, ¿sí? Una persona llegaría al final de su vida solo con sus aportes, no los que hacen los patrones, de $600.000. Y si vos considerás que también están aportando los dueños, ¿sí?, los empresarios, ¿sí?, tendrías $1.200.000. Pensá que si vos tuvieras un retorno del 5%, son $60.000, con lo cual en el año son cerca de $5.000 mensuales, ¿sí? Con lo cual 5.000, digamos, son 50 y 40. Decime cuántos trabajadores promedios en Argentina tienen una jubilación de 90.000 pesos y le queda todavía el stock. Si el sistema previsional no es una estafa, ¿la estafa dónde está? Y lo menciono porque tenemos un economista amigo que le gusta mucho el ingreso universal, el señor Levi Yeyati, y pone como gran ejemplo la estatización del sistema de jubilaciones. Que sabés que cuando la puso Bismarck, que es el ejemplo que le gusta, la expectativa de vida de los alemanes oscilaba entre 37 y 40 años y los mandó a jubilarse a los 70. O sea, encima hay gente que levanta como ejemplo la estafa. Bueno, esto que dice Javier, con esto acabamos de explicarle a la audiencia por qué el sistema jubilatorio de reparto es una estafa individual. Ahora vamos a pasar a explicar por qué es una estafa macroeconómica. Espera, después de la pausa me vas a explicar eso, ya nos queda un solo bloque. Perfecto, con eso... Y no, espera, porque yo quiero que digan algo más. Quiero que me digan, y si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen? Pero espera. Espera. Seguramente vamos a tener más oportunidades de seguir charlando, pero por lo menos díganme eso. Hacemos la pausa y después de la pausa seguimos con Diego Giacomini y Javier Milei. Último bloque, lamentablemente, porque la verdad que está lindo todo esto, pero bueno, seguramente vamos a seguir más adelante, pero te quedabas vos con mitad del camino con la explicación de la estafa de la jubilación. Bueno, me explicaste la estafa individual, vamos a la estafa. A la estafa macroeconómica. El principal problema que tiene Argentina hoy en día es el exceso de gasto público. El 45% del PBI es gasto público, 15 puntos porcentuales más que la región. De esos, hay 10 puntos que son jubilaciones que paga el gobierno nacional. De los 7 puntos de déficit fiscal que tiene el gobierno nacional, 3 son por las jubilaciones, con el aditamento que el déficit de jubilaciones tiende a aumentar casi 1 punto por año. ¿Y qué hago? ¿Mato a todos los jubilados? Esperá, no, pero hay que tener conciencia en esto. 10 puntos de jubilación, de gasto de jubilación, que es un déficit de 3 que aumenta casi 1 punto todos los años, ese 10 es el doble de lo que se gasta en educación. O sea, ¿qué quiero decir? Invertimos en el pasado en detrimento... Pero contestame lo que te digo, ¿qué hago con los jubilados? Ahí va, ahora te vamos a contestar. En detrimento del futuro, porque como el gasto de jubilación aumenta y el déficit aumenta, para poder pagarle a los jubilados que se llevan
se llevan, te repito, un cuarto del gasto y cada vez creciente, vas a tener que gastar cada vez menos en educación, o sea, gastas cada vez más en pasado y menos en futuro. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Primero, señales de contundencia. Hay que explicarle a la población, ¿ustedes quieren seguir pagando jubilaciones como hasta ahora? Ningún problema, síganlo pagándola, pero van a tener cada vez menos educación, menos capital humano, por lo tanto se va a crecer cada vez menos pobreza. Para ahí. Porque eso es lo que está pasando. ¿Y la población que te dice? No, es lo que está pasando y va a pasar cada vez peor si se sigue con este sistema. Eso primero hay que aclararlo. Una vez que se aclara esto, hay que decirle, bueno, señores, ustedes no quieren tener cada vez menos empleo, peores salarios y más pobreza, hay que hacer algo con el sistema jubilatorio. Lo primero que hay que hacer, lo chiquitito, debería hacer primero empardar la edad jubilatoria de la mujer con el hombre, que encima la mujer tiene más expectativa de vida, y subir la edad jubilatoria. Y además habría que repensar un esquema jubilatorio que sea sostenible en el tiempo, que no tiene por qué, porque me corren y dicen, ¿vos querés hacer FJP a los 90? No, porque la FJP a los 90 no solucionan el problema de las consecuencias del envejecimiento de la población. Entonces, acá hay que ir un nuevo esquema que hay que pensarlo. Y los políticos no lo quieren encarar. ¿Por qué? Porque ellos tienen intereses intensos. ¿No será porque la gente, más allá de que los políticos son todo lo que son, no será porque la gente no los deja? No, yo te diría que... ¿Puedo decir una cosa que te interrumpe lo último? Antes que Kirchner robara los recursos de la FJP, hubo un plebiscito donde el 90% de la población había elegido quedarse en la FJP. Punto. Yo, desde mi punto de vista, los políticos son seres rastreros, miserables, que prefieren, sí, que nos comamos una bruta crisis antes de pagar algún costito pero los político. Lo ponemos nosotros. No, disculpa, Diego, a ver. ¿O vos votaste? No, pero digo, ahí Diego te dio un caso concreto en el cual, digamos, el 90% de la gente decidió permanecer en el sistema de capitalización y autoritariamente Kirchner y Vudú, digamos, y su mujer, Cristina, digamos, ¿qué hicieron? Lo estatizaron igual. ¿Qué hizo la gente? Entonces, ¿Qué hizo la gente? Bueno, Dios, pero a ver, ¿sabes lo que pasa? Claro, bueno. ¿Sabes lo que pasa primero? Y después volvieron a votar. Pero eso te muestra que, digamos, la democracia en Argentina no es nada representativa, que lo único que importa son los intereses de los políticos, ¿sí? Y lo único que le interesa son sus intereses, que además para ellos es un negocio formidable tener esclavizada a la gente, y por otra parte, otro elemento por el cual además no lo hacen, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. La primera es porque son incapaces. Y segundo, además, les falta coraje, por no decirlo de otra manera. Ahora, un tercio del gasto del ANSES no va a jubilaciones. Con eso te estoy explicando por qué... Pero entonces, el panorama que ustedes me están contando es más que preocupante. Obvio. Mirá, como dice nuestro amigo Gustavo Lázari, me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. Este país, así como está, es inviable y tiene inexorablemente destino de país pobre. Pero para los únicos que esto es negocio son para los nefastos de la corporación política. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ahora, digamos, vos como querés, digamos, el Estado, digamos, tiene el manejo y el monopolio del aparato represivo de la violencia y además maneja los recursos. Es decir, lo único que vos podés emprender hoy es un cambio cultural y decirle las cosas como son. Señores políticos, ustedes nos están robando. Pero no solo nos están robando, sino que además están hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones que vendrán. Y si esto no cambia, todos seremos pobres, salvo ustedes. Entonces, en tanto y en cuanto la gente entienda cómo está siendo estafada, me parece que la ecuación va a cambiar. Ahora, Javier, vamos a una intimidad. ¿Qué edad tenés vos? Voy a cumplir 47 años. Cumplo 46. Desde que tienen uso de razón. No de lo que estudiaron, de lo que tienen uso de razón. ¿Hubo algún momento en que eso cambió? Sí. ¿Hubo algún momento en que eso mejoró? Sí, digamos, a ver, ¿Cuál? Hubo un intento en la década del 90, sí, digamos que... Al principio.
Sí, bueno, de hecho hay un trabajo que se llama Passing the Buck y el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. O sea, con lo cual, Concuerdo 100%. o sea, que no solo que se hizo, sino que fue exitoso. Y todas esas reformas fue lo que nos permitió vivir de arriba con todo el desastre que hicieron los kirchneristas. Y después otra cosa más, es decir, a ver, también, digamos, cuando estaba la esclavitud, vos podrías decir, no, bueno, hay esclavitud en todos lados. ¿Y por qué no intentarlo, salir de la esclavitud? ¿Sí? Es lo mismo que me diga, ¿sabes qué? El día que Colón partió, ¿sí? ¿Sabes qué decían? Que la tierra era plana y que se iba a caer porque estaba sostenida sobre 4 elefantes. ¿Y sabe qué? Toda esa manga de brutos se equivocaron. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es el problema con el Estado y los impresentables que están adentro? Que tienen intereses. Ahora, en estos 2 años que llevamos de gobierno nuevo, ¿nada mejoró? Para mí, digamos, solamente... No como a ustedes les hubiese gustado, eso está claro. No, para pero... mí esto es kirchnerismo con buenos modales, populismo cool, socialismo amarillo. Para mí este gobierno tiene una gran deuda con la sociedad, que es entender la responsabilidad y el lugar histórico que le compete. ¿Qué quiero decir? Este gobierno subió con un nombre, una coalición que se llama Cambiemos, y todavía nos debe que honre el nombre que lo llevó al poder, porque necesita cambiar y cambiar en serio. Para poder salir de este atolladero, se necesitan cambios estructurales tan importantes como los que tuvimos en esos 4 años entre 1991 y 1995. Que no quiere decir que sean los mismos, No, está bien. que sean de la misma envergadura. Te puedo hacer una nota del pie de página porque Sí. digamos, la verdad que si hubieran elegido un nombre para hacer esto, en lugar de llamarse Cambiemos o Cambiemos con K, se podrían haber llamado catopardismo, ¿no? O sea, cambiar todo para no cambiar Ahora, nada. ¿ustedes creen que la sociedad argentina está preparada para ese tipo de cambio que ustedes proponen? Contale, digamos, a dónde vamos con esto, a la miseria que nos están llevando. A ver, pero vos me estás diciendo, a ver, usted se va a morir, sí, miserablemente, y de este lado tiene una posibilidad de que le salga bien. ¿Vos qué elegirías? Pero eso es parte ¿Por qué de la- crees que la gente va a elegir suicidarse a manos de estos ladrones? Pero- Digo, no solo por este gobierno, sino por todos Pero, los a anteriores ver, también. pero esto es parte de la responsabilidad del que gobierna. El que gobierna tiene que explicar, tiene que saber comunicar. Y comprometerse. Entonces, parte de explicarle, mostrarle el camino a seguir a la sociedad, como vos me preguntás, es parte del gobierno. Y eso implica un cambiemos en serio. Porque, ¿sabes qué? Argentina está en un momento, en un atolladero, como bien usaron la palabra, en el cual necesita por primera vez tener estadistas. ¿Qué quiere decir esto? Pensar dinámicamente en el mediano y largo plazo para en el presente cambiar las cosas estructurales de fondo para poder ir hacia ese futuro. Sí, Porque Susana, aparte, pará, te dale, digo dale. algo, eso de tratar de hacer y guiarse por las encuestas para hacer política, ¿sabes qué? Eso implicaría que las mayorías no le erran. Eso es populismo. ¿Y sabes qué? Eso es populismo. Si las mayorías no se equivocan, Argentina sería potencia y el peronismo no existiría. Y sin embargo existe. Vos lo que necesitas es tener visión de estadista para, ¿sí?, sacarnos de este sendero que nos lleva a la pobreza para volvernos a poner como hizo la generación del 80 del siglo XIX, que guiado por las ideas de Alberdi nos sacó de la barbarie y nos convirtió en el 5º país más rico del mundo. Una metáfora con respecto a las encuestas y el populismo. La audiencia nos está mirando. La mayoría, muchos de ellos deben ser padres. ¿Alguien le pregunta a los hijos qué opinan y qué le gustaría a la hora de educarlos? Nadie. O sea, hacer política a partir de las encuestas es populismo nato y solamente puede tener un resultado nefasto. Che, otra vez sopa. ¿Qué tiene la otra vez sopa? ¿Lo firman? Es Sí. decir, ¿firman que vamos a tener otra vez sopa? Si nos cortan el financiamiento y no se ajusta el equilibrio, la situación fiscal, como no van a bajar el gasto, le van a dar a la maquinita, vendrá la infleta, vendrá la devaluta y vendrá otra piña como tantas en la historia argentina. ¿Sturzenegger piensa como vos? Sturzenegger no solo es el presidente del Banco Central, no solo es un gran técnico, es el presidente del Banco Central y en su último discurso se puso muy político a mi gusto. Che, para terminar, ¿estuvieron cómodos? 10 puntos. Digamos que sí, Pasó. 10 puntos. ¿Van a volver? Cuando nos llamen. supongamos que sí. Ahora vas a ver. Escuchame una cosa, ¿se acuerdan cómo empezamos el programa? Hace
Ayer, sábado, ¿Cómo hemos empezado? Cuéntame. hablando de su historia deportiva, de los dos. Mira. ¿Sí? Sí. Vamos a decir a la gente que hoy es jueves, en realidad estamos grabando el programa. Esta noche juega la selección. Yo quiero que quede afuera Argentina. No, lo que vos quieras no te voy a preguntar. ¿Cómo termina? No lo sé. No lo sé, pero yo puedo explicar por qué quiero que quede afuera. Muchas cosas más comprometidas me contestaste, no me vas a decir cómo salir esta No, noche. ¿sabes por qué? Porque Es mucho más fácil hacer economía que digamos, Porque que el fútbol argentino vive de espaldas a los números y a la evidencia empírica, Porque es igual política, que la porque es parte economía. de los políticos. No, escúchame un segundo. Mirá quién maneja la AFA hoy. El fútbol, las copas del mundo, se ganan cuidando el cero en tu arco y haciendo un gol. Con una línea de 4, otra línea de 4 y un delantero y medio. Y hace años y años que Argentina quiere jugar con 5 delanteros. Y así nos va. ¿Y sabes qué? Es keynesianismo nato, populista, dentro de la cancha de fútbol. comparto plenamente. O sea, Bueno, yo pero digamos, tirame el resultado. pero digamos, o sea. Porque quiero saber si les va a ir bien con el resultado. Digo, son buenos economistas. Pero ¿qué tiene que ver, digamos, o sea, economía, digamos, con, digamos... Porque también sos un gran deportista, ¿o te olvidaste lo que me contaste al principio? No, digamos, o sea, el resultado del fútbol, digamos, Argentina. depende de un montón de cuestiones que, digamos... No, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar, y esto es lo que hace que el fútbol sea un deporte tan popular. Es mucho menos probable el batacazo en deportes como el tenis o como el básquet, que son deportes que tienen mucha interacción. En cambio, el fútbol es muy lento relativamente y tiene pocas llegadas. Entonces, no necesariamente gana el mejor. Es decir, hay muchos más batacazos en el fútbol, ¿sí?, que lo que podría pasar en el tenis o lo que podría pasar en el fútbol americano o lo que podría pasar en el básquet. Entonces, la verdad es que estar haciendo pronóstico, la verdad que es una chantada. Opino lo mismo, exactamente por eso no lo tengo. Claro, pero vos te jugaste y dijiste que querés que quede afuera. Ya eso es jugar. Pero Yo creo que sería es la la preferencia. preferencia. Pero esas son las preferencias. Es mi gusto individual. Nos vamos. Eso es el Estado que le querés cuestionar la preferencia. Entre eso, nos vamos. Ahí le salió el Vamos. chutito, tenía Claro, razón, ¿viste? Fer. Tenía razón. Tenía razón, Esper.